participación activa de los trabajadores y que por supuesto lamentablemente las conducciones sindicales están dando la espalda también. Gustavo. Hay una crisis social muy grande, pero además avalada por la misma sociedad. A mí por ahí la cuestión de la política la discuto un poco, así como lo que decía por ahí Lozano, que es un plan que vamos a hacer. Eso por ahí lo discuto un poco porque, como decía anteriormente, digo, nadie se quiere inmolar políticamente. Eso por ahí para mí es cuestionable. Pero cuando caminamos en la calle, quizás nuestros pares que por ahí pensamos que piensan como nosotros, que ven a la persona con problemas materiales en la calle, sufriendo. Anoche volvía de la facultad, había toda una familia pidiendo en la calle. La gente por donde yo doy clases en económicas, de acá de la UBA, pasaba por ahí y la gente pasaba por el costado y no la veía esa familia, o por ahí esa misma parte social de la gente que vivía de por ahí decía, esta familia voluntariamente está ahí en la calle, o sea, elige, como nosotros decimos los economistas, y que por ahí el señor ahí me puede dar la razón, elige voluntariamente el ocio, y cuando eso es un problema, digamos, social grave, que la sociedad no lo ve. No lo ve, o sea, nuestros pares no lo ven. ¿No lo ve la sociedad, Alejandra, tampoco? ¿No lo ven? Y a veces creo que no, ¿no? A veces, no sé cuál es tu opinión en ese sentido, pero a veces es como que naturalizás eso. Vas caminando por la calle y te das cuenta que mucha gente de pronto... No, yo lo que sí veo es que cada vez hay más gente. Sí, y familias. O sea, y aparte lo veo en el que tratan de buscar repararse, ¿no? Donde pueden. Que aumentó en la ciudad de Buenos Aires la gente que vive en la calle, que están, por ejemplo, en el subte, en Aeroparque. Hay muchísima gente que se instaló ahí buscando un lugar donde no se mojen, donde tengan más o menos calefacción, donde haya un baño. Y esto o sea, que y señalaba eso es tremendo. Es tremendo. Escenario. Y el fenómeno de las familias viviendo en la calle. Familias, ¿no? niñitos, chiquitos. Sí. Incluso en barrios donde antes realmente no se veía. Y preocupa una cosa que, además del efecto estático de la foto de hoy, preocupa la película, porque con una devaluación tan abrupta, sabemos que históricamente en nuestro país, como los precios de los alimentos hoy en día están dolarizados por la apertura de la economía, hay una relación muy fuerte entre la devaluación y la pobreza. Hoy en día el próximo indicador, que ni siquiera va a computar esta parte de los últimos días, va a aumentar brutalmente el indicador de pobreza e indigencia, y eso seguramente va a... Y la situación de la gente en la calle por la falta de trabajo, también se suma el tema de los alquileres, ¿no? Que también se empiezan a quedar, o sea, no pueden afrontar ni el alquiler, ni el precio del alquiler, ni los aumentos sobre el precio del alquiler, ni el pago de los servicios, porque vos podés alquilar, pero después tenés que sostener los servicios de esa casa, que también aumentaron, que es lo que venimos hablando, que vos lo incorporabas, Alejandra, como lo distintivo de esto que pasa, las tarifas. Sí, el tema de las tarifas, ¿no? Este tema de las tarifas y los subsidios y digamos, y la colectora que pasa a ser una boleta de un servicio, de un montón de cosas, ¿no? Vos pagás subsidios, pagás impuestos que se reparten entre algunas provincias, entre algunos municipios, y lo mismo te pasa con el litro de nafta. O sea, vos tenés un altísimo porcentaje de impuestos que están en la colectora, digamos, para decirlo de alguna manera, del litro de nafta. Me parece, vos lo conversabas con Claudio Lozano, ¿no? Toda esta discusión del fondo sojero, en el fondo, la redistribución de los ingresos entre la nación y las provincias. Me parece que es un tema fundamental entre las provincias y los municipios, ¿no? No dejemos de lado eso. Estaba pensando, tratando de pasar el limpio, escuchando a cada uno en la cabeza sobre la crisis económica. Evidentemente hay una crisis económica instalada, ¿no? Lo que no ha instalado todavía es una crisis política, o al menos empieza a asomarse. Lo curioso es que este gobierno es un emergente de aquella crisis económica y política del año 2001. Hubo dos emergentes políticos en aquel momento. El kirchnerismo, por un lado, fue gobierno a nivel nacional, y el PRO fue un partido que emergió de esa crisis de representación. Lo que hoy no hay claramente es una crisis de representación todavía. Había algo claro en 2001 y era el que se vayan todos. Lo que hoy no está claro todavía, y apunto a lo que decían por allí, es a la representación. ¿Quién hoy representa a esta enorme cantidad de gente que hoy está en la calle, por ejemplo, y que está afectada por la quita de subsidios, porque no llega a fin de mes, por todo lo que venimos contando por la crisis económica, ¿no? No hay todavía un sector de la oposición que asome la cabeza. Dos cositas. Sí. Con respecto a tarifas, el día martes de la semana que viene se hace la audiencia pública por el tema del gas. Sí. Vos sabés que hay fallos de la justicia que dicen de la racionalidad de las tarifas. Bueno, creo que ninguno puede estar en duda de que las tarifas han perdido racionalidad con el salario,
Hay un valor de componente de la tarifa que afecta irracionalmente el salario. El gobierno sigue adelante con la audiencia, pero encima las empresas que compraron el gas, las distribuidoras que compraron el gas, lo compraron a un valor de $22. Lo compraron a un valor de $22. Ahora lo tienen que pagar al valor del dólar que vamos a tener ahora. Por lo tanto, en esa audiencia pública, que es una locura llevarla adelante un nuevo aumento de tarifas, lo que realmente va a pasar, y es bromado decirlo hasta en este momento, pues otro golpe más, el aumento de esa base porcentual del gas comprado va a tener un aumento impresionante, no el 20 como se decía que ya era una locura, sino mucho más, porque el valor, las tarifas, ese gas está comprado a valor dólar. Entonces digo, hay un montón de cosas que, y un poco lo que decía ella con respecto a la crisis política. Lozano decía que sí, que hay una crisis política. Ni hablar, Él dijo yo que lo sí, digo que hay una crisis. No es totalmente. que estamos solamente en una crisis económica, sino que la crisis, es política. política. Para Bueno. mí es mayormente política. No ayuda mucho la declaración de hoy del ministro de Producción, Dante Sica, que textualmente dijo, ahora el atraso cambiario está eliminado. Digo, porque si aunque así fuese, lo que estaban narrando los economistas, las consecuencias de esto que estamos viviendo todavía no llegaron. Va directo. Pero cuando No uno llegaron. piensa en una cuestión de atraso cambiario, tendría que contemplar que con la corrección que hubo en estos meses, hubo un desincentivo a las importaciones. Bueno, las importaciones no bajaron, siguen creciendo, crecen arriba del 10%, 11% respecto de los 3 años anteriores. Entonces ahí hay una cuestión que hay una incompatibilidad. Digo, si te hiciste más competitivo, quiere decir que hay un fomento a tus exportaciones y un desincentivo a tus importaciones. Eso no está pasando, con lo cual hay que pensar en una separación entre el canal cambiario, el tipo de cambio y la política económica interna. Eso es lo que me parece que el Poder Ejecutivo no termina de entender. Las Además- consecuencias todavía no llegaron, las reales. No llegaron. Y además, como decía él, además va a haber ahora un nuevo ajuste de precios. Y cuando haya un nuevo ajuste de precios, como decía Lozano, ¿sí? Se va a necesitar otra suba del tipo de cambio, ¿sí? Para volver a una situación de competitividad. Y se va a esperar que esa situación de competitividad de nuevo mejore la balanza comercial, que tenemos un gran déficit de balanza comercial. O sea, vamos a una situación, por eso yo decía al principio, si dejamos que los mercados actúen libremente, si le damos permiso en una economía con tantas fallas institucionales como esta, nos exponemos a este tipo de cosas. O sea, O vamos al aquel- mercado doméstico. Ayer un carnicero, Silvio me puede desmentir, ayer un carnicero dijo en este programa